Buenas tardes, en la clase de hoy pues vamos a hablar lo que son imágenes de la capa de las fibras nerviosas de la retina en el diagnóstico y tratamiento del glaucoma. En este caso pues nos vamos a centrar en la tomografía de coherencia óptica para el diagnóstico. Para iniciar pues se va a dar una pequeña introducción. El glaucoma pues como ya sabemos es una neuropatía óptica progresiva crónica con cambios característicos en lo que es la cabeza del nervio óptico y en la capa de las fibras nerviosas de la retina. El examen clínico de la cabeza del nervio óptico y de las fibras nerviosas de la retina se realiza de forma rutinaria utilizando un biomicroscopio de la pared de hendidura y una lente convexa de alta potencia. Aunque la detección del glaucoma por este medio es bastante simple en las etapas moderadas y graves de la enfermedad, la identificación de cambios sutiles de la cabeza del nervio óptico y las fibras, pues en el glaucoma temprano requiere entrenamiento y experiencia. Otro método para detectar el glaucoma es la evaluación de las estereofotografías de disco óptico. Imágenes también de la cabeza del nervio óptico y de las fibras nerviosas de la retina son objetivas y cuantifican de forma reproducible ciertos parámetros que se utilizan para informar las decisiones de gestión. Las tres tecnologías de imágenes que están disponibles comercialmente para detectar el daño glaucomatoso son la oftalmoscopía láser de barrido confocal, la polarimetría láser de barrido y la tomografía de coherencia óptica. La primera pues va a utilizar una óptica confocal para obtener múltiples secciones de la cabeza del nervio óptico, desde la superficie anterior de la retina hasta la lámina cribosa, que luego pues se reconstruyen en 3 dimensiones para poder proporcionar varias mediciones basadas en la copa óptica y el borde neuroretiniano. Ahora en lo que es la polimetría láser de barrido, pues utiliza la propiedad birrefringente de las capas de las fibras nerviosas de la retina y mide el retrato de un haz de luz polarizado a medida que atraviesa la capa de las fibras, que luego se convierte matemáticamente en grosor. De último, pues tenemos la tomografía de coherencia óptica, que esta utiliza interferometría de baja coherencia para poder determinar el retraso en el tiempo del eco y la magnitud de la luz retrodispersada que se ve reflejada en la cabeza del nervio óptico, así como en las capas de la retina para generar escaneos transversales a través de estas capas. Y pues con esta tecnología esto ha evolucionado y se ha utilizado últimamente lo que es el de dominio temporal o el del dominio espectral, que va a ser más rápido, va a proporcionar una mayor resolución y pues vamos a tener unas imágenes adecuadas. Además, pues la imagen del dominio temporal son bidimensionales escaneos, mientras que la del dominio espectral escanea un cubo de 3 dimensiones sobre un área grande que cubre la cabeza del nervio óptico, y pues esto conduce a la adquisición de más datos y por lo tanto menos interpolación, lo que resulta en una mejor precisión y reproductibilidad. Por lo tanto, por todas estas razones, es muy útil la que es de dominio espectral. En lo que son las imágenes de la cabeza del nervio óptico, pues el análisis de la cabeza del nervio óptico con el OCT del dominio espectral se realiza mediante un software automatizado. Los diferentes fabricantes de dispositivos del OCT de este tipo tienen su propio software que son propietarios para el análisis de la cabeza del nervio óptico, que varía ligeramente entre sí. Hay una breve descripción del análisis automatizado de la cabeza del nervio óptico realizado en dispositivos por el dominio espectral, que esto va a ser de uso común y pues es importante para comprender las diferencias entre las mediciones reportadas, así como también es importante conocer que el software de Cirrus identifica la terminación de la membrana de Bruch como el margen de disco. A continuación, pues en esta imagen podemos ver que es por medio de un OCT Cirrus, donde se puede ver el segmento de la cabeza del nervio óptico, donde el área de los círculos
negro representan la terminación de lo que es la membrana de Broch y los círculos rojos van a representar la demarcación entre el anillo y lo que es la copa. El software pues va a generar un conjunto de vectores desde el margen del disco hasta los puntos en la interfaz vitreoretiniana para cada dirección radial y va a calcular un área de sección transversal para poderla asociar con cada vector. La representación neuroretinial aparece acortado y pues va a ser bidimensional la cabeza del disco óptico que va a proporcionar en este caso, como podemos ver en la imagen, el software de Cirrus, y es como si el ángulo de visión fuera paralelo al eje de la cabeza del nervio óptico, lo que minimiza el problema del acortamiento. El protocolo de la cabeza de nervio óptico pues consta de 2 escaneos radiales de 3.4 milímetros de longitud y 6 escaneos de anillo concéntrico que van de 2.5 a 4 milímetros de diámetro. Todo esto pues va a estar centrado en lo que es el disco óptico y pues las puntas del epitelio pigmentado de la retina son detectadas automáticamente por el software. A continuación pues este software va a delinear el margen del disco óptico uniendo lo que son las puntas del epitelio pigmentario de la retina. La copa óptica pues es definida automáticamente por el software instalando un plano de 150 paralelo a y por encima del plano que se ajusta a las coordenadas de las puntas del epitelio pigmentario de la retina. Pues en esta imagen nos está demostrando que el tejido de la cabeza del nervio óptico por encima de la línea de la copa y dentro de las líneas perpendiculares que se ven dibujadas de color rojo van desde las puntas del epitelio pigmentario de la retina hasta la superficie de la retina y esto se va a considerar como lo que es el borde neuroretiniano. En lo que es el OCT espectral, identifica la terminación de la membrana de Borch y delinea la abertura de la membrana de Broch, que actúa como sustituto del margen del disco. Posteriormente, pues se va a calcular un parámetro llamado ancho mínimo del borde, que es la distancia mínima entre la línea de la membrana de Broch y la superficie del tejido del borde. Es importante recordar que los parámetros del disco de las diferentes tecnologías de imagen dependen de la segmentación realizada por el software propietario y no son necesariamente intercambiables entre sí. Al igual que con la cabeza del nervio óptico, pues diferentes fabricantes, como lo que es los fabricantes de los dispositivos de los OCT espectrales, tienen su propio software automatizado y patentado para segmentar la capa de las fibras nerviosas de la retina y así poder medir su grosor. El grosor de la capa de las fibras nerviosas de la retina en lo que es el OCT Cirrus se calcula a lo largo de un círculo de 3.46 milímetros de diámetro, como se puede ver en la imagen, y esto va a ser colocado uniformemente alrededor del disco óptico. El círculo de cálculo y la segmentación de las capas de las fibras nerviosas de la retina en el OCT Cirrus se muestra en lo que es la imagen y podemos ver que están valorando o están escaneando por medio de ese círculo lo que es el grosor de la capa de las fibras nerviosas de la retina. Este grosor de las capas de las fibras nerviosas peripapilares se calcula a lo largo de este círculo y este va a ser una segmentación de la capa de las fibras nerviosas. Así como en el OCT Spectralis, pues se utiliza tecnología de alineación de fobia a disco, que esta va a rastrear y alinear automáticamente los escaneos de círculo de 3.45 milímetros de diámetro para poder así superar los errores de medición debido al cambio de posición de la cabeza y de los ojos durante el escaneo. Esta tecnología de alineación permite comparaciones precisas con la base de datos normativa para mejorar la reproductibilidad de las mediciones de la capa de las fibras nerviosas. ¿Cómo se debe interpretar las medidas de la cabeza del nervio óptico y de la capa de las fibras nerviosas de la retina en lo que son las imágenes? En este caso de un OCT spectralis en ojos normales y en ojos de glaucoma. Pues aquí tenemos dos ejemplos. En la primera imagen muestra los resultados que se han realizado con dicho dispositivo
En la imagen número 1 se muestra de un sujeto normal y en la imagen número 2 se muestra con un sujeto con glaucoma. Como podemos ver, pues en la imagen número 1 se va a evaluar que ya hay un defecto, hay una disminución de la capa de las fibras nerviosas de la retina, y lo sabemos debido a que hay un cambio de coloración en lo que son estos tipo gráficas de pizza, donde nos van definiendo, delimitando dónde va a estar la disminución de la capa de las fibras nerviosas de la retina. Una vez que se adquieren estas imágenes, pues se realiza la segmentación, el software va a calcular ciertos parámetros y todas estas mediciones se comparan con una base de datos de referencia de la misma edad que vaya a tener nuestro paciente. Con esto pues va a interpretar como dentro de límites normales, codificado como el color verde, o límite, que este resultado ya va a estar al límite como color amarillo y fuera del límite normal como color rojo. El parámetro se codifica en verde si la medición del sujeto cae entre los valores del percentil entre 5 a 95% de la base de datos de referencia, y el parámetro se marca en amarillo si la medición cae entre los valores del percentil 5 al percentil hasta el 1%, y el rojo si la medición cae por debajo del valor normal. En la segunda imagen, pues como podemos ver en las gráficas, nos va a demostrar que todo está en color verde. Eso quiere decir que todo tiene una referencia de que está normal, de que está dentro del percentil conforme a la base de datos que se tiene el equipo, el programa. Así como también pues en estas imágenes podemos valorar lo que es la medición copadisco, donde nos puede definir bien lo que es la relación copadisco del paciente, qué tan grande va a ser la excavación, qué tan grande va a ser el nervio en relación a la copadisco de dicho paciente. El OCT-CIRRUS pues nos va a proporcionar los siguientes mapas que evalúan el grosor de la capa de las fibras nerviosas de la retina. Nos va a dar un mapa de espesor de la capa de las fibras, un mapa de desviación, un mapa del SERTOC del cuadrante hora de la capa de las fibras nerviosas, que va a ser temporal, superior, nasal, inferior. El mapa de desviación de la capa de las fibras nerviosas se deriva de una comparación estadística entre el grosor promedio medido por la capa de las fibras y el rango de grosor normal de la edad de la base de datos. Estos mapas se aplican los colores amarillo, rojo y superpíxeles cuyo grosor promedio cae entre el primer al quinto percentil. El cuadrante de la capa de las fibras nerviosas de la retina y el mapa de la hora de reloj informan el grosor promedio a lo largo del círculo de cálculo, y pues cada medición está codificada por colores de acuerdo con su comparación con la base de datos de referencia. Además de los mapas anteriores, pues la impresión de CIRRUS también muestra algunos parámetros resumidos de las mediciones de la capa de las fibras nerviosas y de la cabeza del nervio óptico. Estos parámetros se resumen y están codificados por colores de acuerdo a la clasificación. Colores fríos en el mapa de grosor, como vemos en la parte superior de la imagen. Los colores fríos, en este caso como el color azul, muestran el adelgazamiento de la capa de las fibras nerviosas, y las regiones rojas y amarillas en el mapa de la desviación corresponden a las regiones con adelgazamiento. Colores fríos nos va a demostrar que hay grosor, y en los rojos y amarillos hay un adelgazamiento. La reducción de las mediciones del grosor de la capa de las fibras nerviosas de la retina en los mapas de cuadrantes y horas de reloj están codificados por colores, como se mencionó anteriormente. En estas imágenes pues podemos ver que hay un estudio de OCT-CIRRUS de dominio espectral, no CIRRUS de dominio espectral, pues en una de las imágenes se va a ver que el OCT es de un sujeto normal y un paciente con glaucoma en la imagen B. La impresión, además de los escaneos,
El círculo de cálculo de grosor de la capa de las fibras nerviosas y la segmentación de estas dichas capas en el círculo de cálculo, pues nos va a mostrar un mapa de grosor, un mapa de cuadrante de la capa de las fibras nerviosas, un gráfico de percentil y una tabla de algunos parámetros resumidos. Todos los parámetros de espesor similares a los que se ven en la OCT de Cirrus, pues están codificados por colores. Los colores fríos, pues muestran un adelgazamiento de la capa de las fibras nerviosas, hay una reducción del grosor en la capa de las fibras nerviosas en los mapas de cuadrante y los 8 sectores alrededor de lo que es el mapa de grosor, que están codificados por colores rojos o amarillos, y el mapa percentil, que muestra el grosor de la capa de las fibras nerviosas cae en la región de sombreado rojo o amarillo en los lugares correspondientes alrededor del disco. En estas imágenes pues nos muestra los resultados de las imágenes de las capas de las fibras nerviosas realizadas con el dispositivo de OCT Spectralis de un sujeto normal, como vemos en la primera imagen, y un sujeto con glaucoma, ¿verdad? En la imagen B pues ya se puede ver que en las gráficas ya está representando que hay una disminución, hay un adelgazamiento de la capa de las fibras nerviosas de la retina. Y el círculo de cálculo se va a dividir en estos 4 cuadrantes y 6 sectores por separado. En comparación con un ojo normal, el ojo glaucomatoso fotografiado pues muestra en este caso la reducción de las capas, y en el mapa perfil, que muestra el grosor de la capa de las fibras nerviosas que cae en la región de sombreado rojo amarillo en las ubicaciones correspondientes alrededor del disco. En estas imágenes pues nos muestran los resultados de las imágenes de la cabeza del nervio óptico realizadas con el OCT Spectralis en un sujeto normal, como en la primera imagen, y un sujeto con glaucoma en la segunda imagen. Viendo que en la imagen B pues ya hay un cambio en las gráficas, ya nos está delimitando que hay una alteración. Y pues las imágenes de la cabeza del nervio óptico y la capa de las fibras nerviosas de la retina en el diagnóstico de glaucoma, pues múltiples estudios han evaluado la capacidad de la cabeza del nervio óptico y la capa de las fibras con los parámetros del OCT Cirrus, del OCT Spectralis, en la diferenciación del glaucoma y de los ojos normales. Una revisión de estos estudios encontró que las mediciones de la cabeza como tanto de la capa de las fibras tienen excelentes habilidades para diagnosticar el glaucoma. Entonces se ha encontrado que las imágenes de la capa de las fibras nerviosas son especialmente útiles en ojos con disco óptico sospechosos y campos visuales normales, ya que, como por ejemplo podemos ver en esta imagen, en el campo visual pues no demuestra que hay algún defecto, en el OCT pues ya nos está demostrando que hay una disminución, hay un adelgazamiento de las fibras nerviosas, entonces podemos dar un diagnóstico más temprano, podemos tener un control o llevar una secuencia, un control cada tiempo para ver qué tanto ha evolucionado esta disminución de las fibras, qué tanto ha sido el adelgazamiento, si ha habido algún cambio con el campo visual para poder determinar ya el tratamiento y el seguimiento del paciente y poderle llevar pues una adecuada monitorización. En este caso pues podemos ver de que hay un campo visual que ya está alterado, hay, como podemos ver en la imagen A, hay una excavación grande en relación a la copa disco, pero en el OCT nos está demostrando, nos está confirmando que la presencia de inferotemporal de la capa de las fibras nerviosas va a ser pequeña con relación a lo que es el mapa de estas dichas capas. Nos está demostrando que según las horas de reloj en el mapa de los cuadrantes, nos va a mostrar que no hay nada anormal evaluando según este mapa, pero se puede comparar o se debe de comparar en este caso, como el campo visual que ya está alterado, o se puede ver que la excavación ya está grande, pero comparando de que tanto ha habido un daño en lo que son las fibras nerviosas.
Muchas gracias y pues esto ha sido la clase de hoy.